buenos días amigos, arrancando la mañana con ánimo, feliz viernes, viernes que te quiero viernes. Ahí está Miriam Cruz, dando pelo, increíble Miriam Cruz, ¿ah? Después de décadas aportando a la música, sigue luciendo increíble, sigue teniendo una voz increíble. Nos encanta Miriam Cruz, la verdad que sí, desde la época de las chicas del CAN, claro que sí. ¿Ah? De las chicán, sí, en Venezuela las conocemos las chicas del CAN, después pasaron a ser las chicán. Sí, fue así. Y fue un aporte tremendo para el merengue de la República Dominicana. Como amanecemos con un poquito de música, queremos contarles rápidamente lo que ocurrió anoche en la gala de los Latin Grammy. Hay que felicitar a los criollos, a Vicente García, a Eddie Herrera, que se llevaron cada uno de ellos premiación. También hay que decir que los protagonistas de la noche no era una sorpresa. Bad Bunny se llevó el álbum del año con Debí Tirar Más Fotos. Está Karol G, que se llevó la canción del año en los Latin Grammy. Estaba muy bonita Karol G anoche. El álbum, como les dije, el álbum del año es Debí Tirar Más Fotos. El mejor álbum de música urbana también Debí Tirar Más Fotos. Se lo llevó todo Bad Bunny. Mejor interpretación de reggaetón, Voy a Llevarte pa' Puerto Rico. Bad Bunny también ganó allí. Hay que decir que estos muchachos argentinos, si ustedes no los han escuchado, Catriel y Paco Amoroso, se llevaron el mejor álbum de música alternativa. Interesante la propuesta que ellos están haciendo desde el sur del continente. Y también hay que decir que hubo una destacada participación de la banda venezolana Raguayana. Creo que era el último que ustedes veían ahí en imágenes. La canción Venecas, que ha generado pues muchos... bueno, ha generado, como quien dice, opiniones encontradas. Eso es un lugar común en nuestro lenguaje, pero la verdad es que sí. Qué bueno ver a Raguayana ahí en los Latin Grammys. Otros premios a destacar, pero bueno, no voy a extenderme demasiado en ese particular. Sí decirles, amigos, que hoy es viernes 14, por lo tanto debería ser Día de Nuestra Señora del Cobro, Día de Nuestra Señora del Manejo para algunos, la mayoría cobrarán mañana, algunos cobrarán mañana 15 de noviembre, se acerca el fin del año, ya nosotros aquí tenemos arbolito de Navidad. Y la dinámica económica en República Dominicana se siente en virtud de que se incrementan los tapones. Saludos a Milton Morrison, a Adelina Ascensión, y no recuerdo quién era el otro, que hace una semana dijeron que el tránsito se había, se había mejorado en un 30%. No lo sé, no lo sé. Yo envié una foto y pues, su experiencia. Yo dije, ¿qué podría salir mal? Nada, compañeros, aquí estamos también atendiendo a otras informaciones nacionales e internacionales. Siguen las teorías e hipótesis sobre el apagón nacional que golpeó a la República Dominicana esta semana. Hay una declaración interesante de una viceministra de Energía que vamos a colocar para ustedes un poquitico más adelante, y después una declaración del ministro Joel Santos en la que señala que aún no está listo el informe. La viceministra temprano dijo que había sido un error humano, que era una teoría, una hipótesis que se estaba ventilando desde el día anterior. Sin embargo, Joel Santos dice, ese informe aún no está concluido, cualquier documento que ustedes vean es un documento particular, no debe ser considerado como un documento oficial, y esto, por supuesto, ha generado mucho, pero mucho ruido. La respuesta institucional de la OPRED todavía no ha llegado. Todavía no sabemos, más allá de esa declaración llena de gagueo en un programa matinal del director de la OPRED, lo que ocurrió con la unidad de mantenimiento del metro de Santo Domingo, y esperaremos, como decíamos ayer, entonces al lunes, a que le pregunten al presidente Abinader qué fue lo que pasó. Lamentablemente va a quedar el presidente en esta posición, en la semanal, en la que tenga él que explicar qué fue lo que ocurrió. Han tenido 3 o 4 días, no solamente porque, claro, el tema del informe probablemente se lleve tiempo y eso hay que entenderlo, eso no se hace a la carrera, pero por lo menos una versión oficial, no 3 versiones oficiales dentro de un ministerio, no 3 versiones oficiales sobre el particular del caso de las unidades de emergencia del metro de Santo Domingo. Todo eso debería caminar antes de que le llegue al presidente la semanal con la prensa el próximo lunes. Compañeros, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth,
anunció el llamado o la llamada Operación Lanza del Sur. Una vez que el portaaviones Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense, llegó ya a aguas del Caribe, y ayer, por cierto, hubo un nuevo bombardeo, 4 personas murieron, por lo tanto se incrementa a 80, si no tengo mal el dato, 80 personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y bombardeadas por el ejército de Estados Unidos. El señor Pete Hegseth dice que el presidente Trump está informado sobre los próximos pasos de esta operación, que se tienen varias opciones sobre la mesa. Dice el señor Hegseth que se trata de combatir al narcotráfico, pero por supuesto hay otras lecturas. No se va a matar un pájaro con una mosca, ¿cómo es que decimos? Una mosca con un cañón. Con un cañón. Esto, por supuesto, genera tensión en la región del Caribe, preocupación para la administración de Maduro, que yo entiendo que esté preocupada. Claro que tiene que estar preocupada. Pero bueno, así las cosas, veremos. Compañeros, muy buenos días. Hoy es viernes. ¿Cómo se preparan para el fin de semana? La temperatura como que está mejorando en Santo Domingo, cosa que me alegra. 23 grados había esta mañana, cosa extraña, me gustó. Eso quiere decir que el frío como que se está sumando. Aunque Jim Zulian ya nos había hablado de que una ola, esa ola invernal, fue alguito, tiraría para acá. Si estuviese acá el flaco, diría que por qué nos llega el polvo del Sahara y no nos llega el frío cuando hay invierno en el norte. Buen día, compañeros. Buen día, Catherine. Buenos días, Yanesi. Buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy, 14 de noviembre, 7:11, día de Nuestra Señora del Cobro, o predía. Predía, ¿verdad? Predía, sí. Hoy se cobra y se hacen otras cosas también. Cuando cae viene, toca el viento. Claro, como diría mi padre, los que puedan. Los que pueden. Sí, cobran, hay un otros frío. pagan. Parece que la gestión de la temperatura de la República Dominicana no está a cargo del comité de falla del gabinete eléctrico. Por eso funciona. Día Mundial de la Diabetes, dice producción. Esto no es poca cosa. Las estadísticas son dramáticas. 13% de los dominicanos, 13, sufren de diabetes. 9.9, o sea, en buen redondeo, 10 de prediabetes. Estamos hablando de un 23% de los dominicanos, por no decir 1 de cada 4 redondeados, tiene algún problema vinculado al azúcar, que es una enfermedad silente, oculta, que tiene unos efectos a medio y largo plazo que disminuyen la calidad de vida, porque tiene que ver con insuficiencia renal, ceguera, problemas cardíacos, y pero sobre todo disminuyen la calidad de vida, porque va limitando al ser humano y cuesta. Y a los pobres les cuesta más. A los pobres les cuesta más, se vuelven insulino dependientes y todo eso. ¿Qué se puede hacer más allá de dedicarle un día mundial a nivel de política pública? Bueno, eso se combate con educación, se combate con dieta, se combate con cambios de hábitos, con cambios de consumo. Hay que destacar que en su momento el INAVIE hizo esfuerzos significativos para cambiar la dieta del desayuno y de los almuerzos escolares, sobre todo el desayuno, quitando los concentrados, azucarados de jugos y poniendo leche, por ejemplo. No ha podido hacer lo mismo con el pan, no ha podido hacer lo mismo con la carga, pero bueno, el día que le quieran... Los franceses hicieron una revolución porque el pan subió, así que cuidado con eso, cuidado con el pan. Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. A propósito del semí de algodón que está reposando allá en Milán y que todavía al día de hoy nadie sabe cómo llegó a parar a Italia, una cosa que estaba aquí. No vamos a hablar de los británicos que se han llevado medio mundo para el Museo de Londres. En el Código Penal hay una figura que tipifica eso, pero por respeto al embajador de ese país no voy a decirla porque capaz que se ofende si le digo el nombre. Operación Lanza del Sur. Y yo pensé, mi querida Catherine, ¿qué pensaste? En Arturo Uslar Pietri y su libro Las Lanzas Coloradas. Claro que sí. Que habla sobre la guerra y sobre Páez y los centauros del llano, las lanzas del sur
y cualquier parecido es pura coincidencia, porque si dicen que van a hacer una operación, y me pregunta ahí, ¿qué están haciendo desde el principio de septiembre? Una operación. Un ensayo. No, como dijo Putin, una operación militar especial. Exacto. Entonces ahora vamos a lanzar ya llegó el portaaviones más grande del mundo. Exacto. Y por cierto es más caro, 13.000 millones. Yo con un poco de lo que cuesta eso resuelvo y no me vuelven a ver nunca más por aquí. Pero díganme ustedes, Lanza del Sur. Digo el nombre de una operación militar en el sur para contener el narcotráfico en los países de la vecindad de los Estados Unidos, como dijo el ministro Gesset, el secretario Gesset. Entonces, bueno, a buen entendedor, pocas palabras. El señor Petro dijo que donde dije digo Diego, que ahora resulta, yo quisiera saber de qué marca es realmente. ¿Qué cosa? A ver. ¿De qué marca es? Porque Petro dijo el martes, cito, comillas, se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Eso fue el martes. Sí. Entonces el señor Petro dice que no, que él no dijo eso, que no están suspendiendo las ayudas, y el señor ve que en realidad lo malinterpretaron, y el ministro de Interior, Benedetti, dijo que algunos medios están malinterpretando al presidente, que él no quiso decir que no le iba a dar información ni al FBI, ni a la DEA, ni nadie. Como las 3 veces que llamaba a consulta al embajador en Estados Unidos y al final eso nunca lo formaliza. Los colombianos, simplemente le digo, como dijo el alcalde aquel candidato, aguanten, que falta poco. Eso es lo único que le puedo decir. Sí, a veces un día, hay una profecía que dice que a veces a un día parece un año, un siglo. Sí, no, una profecía no es el camarada Lenin, que hay semanas que parecen, ¿cómo fue? O sea, semanas que parecen años y décadas que parecen semanas. Sí, exacto. Si lo dijo Lenin, probablemente esté equivocado, por ahí tuvo razón. Ayer algo muy importante, porque las malas noticias las estamos dejando para el final. Ayer hubo una reunión muy importante en Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader se sostuvo reuniones con altos representantes administrativos y operativos de la DEA norteamericana, de la Agencia Antidrogas. ¿Casualidad? Donde, no, yo estoy proveyendo una información, yo no voy a lo especular. Tú vas como en orden, tú Sí. Tú dices, secretario Gesset con la operación Lanza del Sur, Petro, Colombia. Exacto. Y entonces después termina allí. Pero bueno, ¿Eso es casualidad? No, esos a son buen los entendedor. hechos. Esos son los hechos. Okay. Son las primeras planas de los periódicos. Y dice el presidente Luis Abinader, reiteró ante las altas autoridades de la política antidroga de los Estados Unidos el compromiso de este país de continuar apoyando la lucha antidroga. También las autoridades de la DEA que se reunieron en Palacio con el presidente Luis Abinader, y estuvo también la autoridad de la agencia de la DNCD, Cabrera Ulloa, ahí, el almirante. Estuvieron ahí, reiteraron... El digamos, SAR. El SAR. Está nombrado SAR. Los SAR no terminan bien, ¿no? Pero reiteraron en el día de ayer que República Dominicana pues ha demostrado ser un socio confiable. Y después de una reunión estrictamente política y protocolar, se fueron con el almirante Cabrera Ulloa a la DNCD a una reunión operativa. Eso es una muy buena señal en un muy buen momento, en un oportuno momento, porque se podrán decir muchas cosas que no funcionan, como siempre, en todos los gobiernos, desde luego, y en todas las presidencias, pero seríamos mezquinos si no reconocemos los esfuerzos que el gobierno está haciendo de manera sostenida en la lucha contra el narcotráfico. Y es un flagelo, es una lucha a muerte que no acabará nunca. Lo de si la lucha es conveniente o no es una discusión política de alto nivel y mundial. Eso es otra discusión que no nos compete. A las autoridades dominicanas electas y a las designadas, como las que están en la DNCD, lo que le importa y le compete es cumplir con el marco legal, que lo están indudablemente haciendo. Buenas noticias también en la casa. El director de la misma, Fellito Suberví, anunció ayer 1.400 millones de pesos, que todavía sigue siendo algo de dinero, aunque cuando uno ve los montos que están en los expedientes de corrupción, uno cree que eso será una chilata, para la inversión de acueductos sanitarios en Villa Consuelo, sistemas sanitarios en Villa Consuelo, Villa Juana y en la Jacobo Magluta. Recordemos que esta es una ciudad donde lo que hay son filtrantes de descarga que contaminan el manto freático, así que hacer instalaciones sanitarias en estas importantes barriadas es muy
relevante. Y ojalá la CAS siga y ojalá pueda disponer de los recursos para ampliar esto en otros sectores. Y finalmente, y simplemente, brevemente, señalar que todo el equipo eléctrico del gobierno está como un equipo de voleibol, pasándose la pelota entre sí, a ver qué explicación será la más convincente para poder decirle a la ciudadanía qué pasó con el blackout y por qué no funcionaron las cosas que estaban supuestos a funcionar. Sobre eso estaremos hablando profusamente en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Federico, Catherine. Buenos días, chicos. Viernes 14 de noviembre, avanza la semana. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de iniciar este día laborable junto a ustedes a través de Despierta con CDN y, dicho sea de paso, concluir la semana laboral. Así que gracias por la sintonía y la fidelidad de su audiencia. Cuando esta mañana estaba revisando todo, digo yo, bueno, pero se me ocurre que si vamos a resumir lo que ha sido en términos informativos esta semana, hay que decir que ha sido una de las semanas más críticas para el gobierno, porque va a pasar a la historia a propósito de que al gobierno le gusta mucho referirse, esto nunca había ocurrido, esto es algo histórico, le gusta mucho ese término, se ha casado mucho con ese término y lamentablemente el blackout que ocurrió el pasado martes, que durante muchísimas horas, y ustedes ya conocen todo lo que pasó, el caos que esto provocó, pues ha generado una semana crítica desde el punto de vista de la imagen del gobierno, que tiene el reto de explicarle a la ciudadanía qué fue lo que pasó. Pero también ha sido una semana crítica para la imagen de la Iglesia Católica, luego de que el pasado fin de semana ustedes vieron actos de toma de posesión de nuevas autoridades. Entonces, Monseñor Osoria, el miércoles se filtró una carta que él dirigió a la feligresía y a su gente, me imagino que al interno de la iglesia, explicando que lo quitaron porque parece que hubo dudas sobre su gestión porque lo dejaron sin funciones administrativas. Entonces ha sido así esta semana. Si hoy usted se está desplazando alrededor de las 4 de la tarde por la Plaza de la Bandera, donde está ubicada la sede de la Junta Central Electoral, no se preocupe que hay un simulacro de evacuación en esa institución anunciado para hoy a las 4 de la tarde y por tanto si usted ve estos movimientos, sirenas encendidas, no se preocupe ni se alarme, porque habrá un simulacro de evacuación en el edificio principal de la Junta Central Electoral. Hoy también continúan las entrevistas a los postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia para 5 cargos y del Tribunal Superior Electoral. De los 83 que fueron clasificados para entrevistas, hoy van a pasar por el CNM 21. Así que es un proceso interesante al que debemos seguir dándole seguimiento, porque esta semana también se vio salpicado en su imagen luego de la carta de la magistrada Pilar Jiménez criticando el manejo que ha tenido este órgano y le hace fuertes acusaciones. Así que en términos de imagen para muchos sectores, órganos e instituciones fue una semana difícil. Hoy es el Día Internacional del Diabético. Es una fecha relevante porque se trata de la salud. Y la diabetes tiene un componente muy importante, como todo en salud, pero hay enfermedades donde la prevención juega un papel mucho más relevante y la disciplina, especialmente en términos alimentarios. La alimentación juega un papel fundamental con esto para el control, luego de las personas que han sido diagnosticadas, por supuesto, pero si usted quiere evitar caer en una situación de esta enfermedad que afecta a más del 13% de la población dominicana, tiene que tener una disciplina alimentaria y de ejercicio
muy estricto porque el sedentarismo y la mala alimentación son combinaciones fatales para la prevención de la diabetes. Ojalá, he escuchado en estos días que los pacientes que se dializan tienen situaciones difíciles en el servicio que están recibiendo y es una lástima porque, bueno, mucha gente que tiene sus familiares en situaciones que necesitan este tipo de asistencia, uno sabe por lo que pasan. Así que ojalá que las deficiencias que hay en el servicio de salud en este renglón puedan mejorar, porque hemos escuchado muchas quejas con relación a ese tema. Vamos a pasar ya con las portadas, no queremos extendernos mucho, especialmente con relación a lo que ha ocurrido con el informe que tiene que presentar el gabinete eléctrico sobre lo que provocó la falla en el apagón del pasado martes, porque vamos a ver todas estas aristas y todas las expectativas y las respuestas que han tenido las interrogantes que tiene la población sobre el tema, porque hay muchas contradicciones a lo interno del gobierno con relación a esto. Vamos a pasar a las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Camaño. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un excelente viernes para todos los amigos de Despierta con CDN. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a compartir las informaciones que trae el periódico El Caribe en su portada. Esta mañana lo hacemos con el apagón general y la investigación en torno a este caso, ya que el gabinete eléctrico dijo que la conclusión será dada a conocer cuando los hallazgos sean definitivos. En otra nota que compartimos en la mañana de hoy, el Ministerio de Turismo informa que arribaron al país en 10 meses 9.2 millones de visitantes. Y seguimos ahora con la ceremonia de graduación de los policías que estarán en el nuevo modelo y también en la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional. Cerramos las notas de portada con los Estados Unidos y el cierre de gobierno que le costó a esta nación unos 15.000 millones de dólares cada semana. Vamos ahora a la contraportada del Caribe con noticias del mundo de los deportes. Vamos a hablar del lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, que fue nombrado de manera unánime como el jugador más valioso de la Liga Nacional, mientras que el juez Aaron Judge de los Yankees de Nueva York se llevó el galardón en la Liga Americana. De inmediato les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes noticias como esta de una pareja de esposos de nacionalidad alemana, quienes fueron hallados muertos en un hotel en Puerto Plata. En otra información que compartimos en CDN es la posición de la Iglesia Católica en República Dominicana tras el impasse con Monseñor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Y cerramos las notas principales en CDN Digital con ADOCEM, quienes esperan que las observaciones a la ley de residuos sólidos sea acogida en el Congreso Nacional. Todas estas informaciones amplíalas visitando nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Vamos a ver el tiempo, dice Catherine que la temperatura está buena. Esperemos, veamos cómo estará la temperatura este fin de semana, veamos si va a llover. Y veamos si yo voy a poder impermeabilizar el techo por fin, porque no he podido en esta semana con la lluvia. A ver si puedo reparar las filtraciones de Melissa. Vamos a ver qué dice Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas en República Dominicana, ya que tendremos varios fenómenos atmosféricos acercándose a nuestra región. El primero de ellos es este sistema frontal que empezó ya a debilitarse en las últimas horas y es el Frente Frío número 4. Dejará sus remanentes en aguas del Océano Atlántico.
Veremos también cómo estará acercándose el Frente Frío número 5. Aquí lo vemos en imagen de satélite, avanzando hacia nuestra región para fusionarse con los remanentes del Frente número 4. Así que tendremos durante este fin de semana la cercanía de un nuevo sistema frontal al noreste del territorio nacional. Y desde esta noche, esta masa de aire polar que vemos también en la imagen de satélite estará desplazándose hacia nuestro país. Llegará directamente hasta el territorio nacional para así descender las temperaturas en República Dominicana. Y mucha atención porque en el periodo nocturno, a partir ya de las 7 de la noche, tendremos este refrescamiento del ambiente en el territorio nacional. Veremos igualmente cómo sábado, domingo y lunes en el periodo nocturno también seguirá con nosotros esa masa de aire más fría, así refrescando el ambiente en todo el territorio dominicano. Mientras tanto, hoy tendremos la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la tarde y durante la noche, por los efectos de una vaguada. Debido a toda esta nubosidad que se encuentra en el Atlántico, la vaguada estará fortaleciéndose y mañana tendremos la producción de lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte de nuestro país, así incrementando el potencial de algunas inundaciones en diferentes provincias del territorio nacional. Todavía el lunes, al inicio de la próxima semana, tendremos los efectos de la misma vaguada con más periodos lluviosos y la posibilidad de que las temperaturas muy frescas sigan con nosotros en nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Uno hasta se ríe, oye, que va a llover y uno impermeabilizando un techo. Bueno, ahí está bien, va a haber frío, saquen sus abrigos, tengan a mano los ingredientes del chocolate y sobre todo hagan la llamada porque ese frío solo no conviene. El paraguas. Vámonos a pausa. Y que las alcaldías siempre lo filtran. 7:36 minutos de la mañana. A ustedes gracias por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. En este viernes 14 de noviembre, día que cumple años mi esposo, yo debería irme temprano. No debiste haber venido. También es cierto. Ay. También es cierto. Una defensa muy justa. Si ustedes lo ven, felicítenlo. Está en la mejor época de su vida. Se despertó temprano preocupado. Yo, pero si tú estás muy bien, estás cumpliendo, estás increíble. Conmigo. También estamos. Porque no estás conmigo, estamos. Y me encanta cuando las parejas, por ejemplo, dicen, ay, qué bueno, gracias. Ahorita si quieren le ponen una foto a Jesús. Pero a mí me encanta cuando las parejas dicen, llegamos. No cuando dicen uno, no, yo llegué, el otro llegó. No, llegamos. Que te mando la foto, te la mando ahora. Él es un hombre penoso, vergonzoso. Ay. Vamos a saludar a la audiencia de Despierta con CDN. Por aquí está Alejandro Ramírez. Buenos días, Catherine, Yanes y Federico, qué bien. Qué bien estás tú en el medio de esas dos bellas damas. Sí, la verdad que sí. Dice Alejandro. La verdad que sí. Fede. Y agréguele a eso que el aire no me está dando en la cara. O sea, esto es perfecto. Me está dando hoy a mí aquí en un brazo que decidí no ponerme chaqueta. Está dándome aquí ayer. Sí, vamos a preparar un chocolate caliente para hoy. Está por acá Alejandro diciendo, por allá los médicos, los psicólogos, aparentemente en sus elecciones hay acusaciones de haber irregularidades. Quiere decir, sí, todos los años en el colegio, en todos los colegios, en los gremios, hay problemas, irregularidades en el tema de la votación, incongruencias, disputas. Eso lamentablemente se ha vuelto una constante, es cierto, Alejandro. Tito Gómez, buenos días, bendiciones. Un abrazo para Catherine Hernández, Nelson Rodríguez, Yanesia Espinal, Yulisa, Federico, Héctor, todos. Gracias, Tito. Un abrazo para ti. Comenta Frank Pérez Mota, todas las plantas eléctricas como las del metro deberían diariamente prenderlas. Unos minutos para saber si están en condiciones y hacer reparaciones cuando el metro no ofrece su servicio. Lo que dijo el director evidencia mala administración en donde miles de personas se mueven bajo tierra. Para mí debe ser removido. Gracias, Frank. Monchi Hiraldo, buenos días. Saludos para todos acá. El equipo Navarrete activo, dice Monchi Hiraldo. Gracias, Monchi. Un abrazo. Dice que la diabetes es de las peores enfermedades que están afectando a la humanidad. La diabetes no es genética, dice, sino también es el modo de vida. Es cierto, Monchi, hay algunos factores de riesgo y hay personas que también se descuidan. También es cierto que hay un factor genético en la diabetes, pero no es el único.
no es el único. Saludos para ti. Víctor Dionisio Báez Tejeda, buenos días CDN, saludos. Feliz fin de semana, Francisco. Henry Santana está en Higüey, nos manda buen día, equipo. Saludos desde el este. José Roberto Ventura Guzmán, gracias, José Roberto. Cristian Segura nos manda feliz inicio del fin de semana. Bendiciones para mi querido equipo de periodistas. Saludo especial para Katherine Hernández de Santiago, Villa Olímpica. Gracias a ti, querido Cristian. Genaro Álvarez Camacho está en Elizabeth, New Jersey. Siempre con ustedes. Gracias, Genaro, porque además sé que estás haciendo un esfuerzo para levantarte más tempranito. Allá apenas son las 6:39 minutos de la mañana, el cambio horario. Está Alan Daniel Vargas Corsino, que nos escribe siempre. Comenta que la comunidad de Matanzas Puñal en Santiago está en protesta por las calles que conducen a Baitoa, a zonas aledañas. La Junta de Vecinos de Liberación y Progreso de Matanza al Medio y la Federación de Puñal y Ruta L, que hay una protesta por allá. Vamos a ver si el equipo de Santiago puede hacer cobertura de eso. Seguro que sí, lo tendrán por aquí por CDN más adelante. Villo La Antigua nos manda saludos y besitos. Gracias. Johnny Díaz, buenos días, Katherine. Gracias Johnny. Yossi Martínez también, saludos a todos. Josefina Taveras nos escribe como siempre desde San Pedro de Macorís, cosa que nos encanta. Gracias, Josefina. Yossi dice... ¿qué ha pasado con la joven de la India? Nada, ahí no hubo, esa investigación quedó en la nada, esa muchacha no apareció. Literalmente fue como que se la tragó el mar. La joven de India que falleció en el este de la República Dominicana. De verdad que es muy difícil. Buenos días de Santiago de los Caballeros. Gracias a la gente linda de Santiago por siempre estar conectada. Estaremos pronto por allá, por Santiago. Vamos a entrar en materia. Les hablamos de una importantísima reunión que se llevó a cabo el día de ayer, ¿cierto, Yanesi? Así es. Ustedes saben que ya Federico lo comentó incluso al inicio del programa. Es que el presidente Luis Abinader recibió ayer las felicitaciones de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, por el apoyo brindado a la lucha contra el narcotráfico, tanto en el país como en la región del Caribe. Al agradecer el gesto de los principales directivos del órgano antidrogas de Estados Unidos, el presidente Abinader dijo sentirse honrado por la distinción y afirmó que el gobierno continuará la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos en su lucha para combatir el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, así como otros ilícitos. La misión del alto nivel de la DEA estuvo encabezado por los señores Daniel Salter, administrador adjunto principal, y Miles Aley, jefe adjunto de operaciones internacionales de la DEA, entre otros funcionarios de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Como decíamos al principio del programa, hay cosas buenas en todos los gobiernos y esta es una de ellas, la lucha contra el narcotráfico en el gobierno del presidente Luis Abinader y la colaboración que ha tenido. De hecho, ustedes saben que los Estados Unidos apoyó al gobierno dominicano, le pidió al gobierno dominicano que postulara a un especialista dominicano para que ser nombrado en principal órgano de la ONU para la lucha antidrogas. Y también el presidente Luis Abinader y el país fueron elegidos para encabezar el alto comisionado para el combate del narcotráfico en la región. Así que en eso hay logros que exhibir por parte del gobierno del presidente Abinader, y qué bueno que así sea, porque el combate al tráfico ilícito de sustancias controladas y cómo esto penetra especialmente en los estamentos de poder es sin tregua, no tiene pausa, porque el narcotráfico no duerme, siempre está al acecho para asaltar las instituciones, y ya hemos visto varios casos en los partidos políticos, como las propias organizaciones reconocen que es un mal que hay que combatir incluso de manera conjunta, que no le atañe a una sola organización, sino a toda la sociedad, a todos los partidos, y qué bueno que el gobierno dominicano está haciendo la tarea en este aspecto. Bueno, realmente el narcotráfico es un flagelo
que va en aumento y de raíces más profundas. Y como todos los bienes, se estructura sobre la base de la oferta y la demanda. Entonces el narcotráfico habrá, porque hay consumo de drogas, por las razones que sean. Cuando se determine esto, bueno, eso impactará en la lucha contra la droga. Pero mientras tanto, lo que corresponde es luchar de manera frontal contra el tráfico de sustancias provenientes del narcotráfico, sustancias, drogas controladas. Y esto se ha hecho de manera consistente, en aumento. La política de droga de la República Dominicana ha sido una política frontal en las últimas 3, 4 décadas, sistemática, pero hay que resaltar, sin caer en alabanza, sino sobre la base de estadísticas, que en los últimos años hemos visto un aumento sostenido de decomisos, que también si quisiéramos torpedearles, pudiéramos decir que está aumentando el tráfico, pero ese no es el caso, eso es especulación. Y ese aumento sostenido de operativos de búsqueda, de captura, de destrucción de sustancias controladas, hemos visto a lo largo de los años operativos, algunas veces un poco pasado de producción cinematográfica, pero los resultados reales y positivos están ahí. Toneladas y toneladas y toneladas, y no lo decimos nosotros, ni lo dice el gobierno dominicano, lo dicen los organismos internacionales. Recordemos, Yanesi, que en septiembre del año pasado, la República Dominicana incluso fue seleccionada entre una cumbre de líderes, presencia del entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para codirigir con Bélgica la lucha contra el fentanilo. Correcto. Entonces, estas son endosos que avalan la efectividad de una política que se estructura sobre la base de la constancia, de la consistencia, de la inteligencia, de la voluntad política y de presupuestos que están ahí. Y todo eso debe ir a aumento. Así que esta reunión no debe ser vista como un agasajo ni como un reconocimiento, que lo es, sino también como un punto de partida en un momento crítico geopolítico para la región, donde esto es un tema de geopolítica para los Estados Unidos, y que nosotros podamos poner sobre la mesa nuestros credenciales de socio confiable en la lucha contra esta lacra, contra este flagelo. Eso es importante para el país. Así que felicidades al gobierno por eso. Bueno, yo creo que esta visita de la dirección de la DEA, del organismo de lucha contra las drogas estadounidense, y que tiene una colaboración importante con la República Dominicana, pues tiene varias aristas. Aún no conocemos los detalles y no es bueno especular, no nos luce especular, pero sí es cierto que la República Dominicana ha estado permanentemente, y al parecer ha leído bien al gobierno de Estados Unidos cuando en materia de lucha contra los narcóticos ha estado en un punto alto el nivel discursivo y el nivel de acción. Ya hemos mencionado la movilización en el Caribe del ejército estadounidense, y que según la administración de Trump busca acabar con el narcotráfico, que en palabras de ellos lleva muerte a Estados Unidos y acaba con la vida de miles de personas en ese país, sobre todo cuando se trata de drogas sintéticas, del caso del fentanilo, para lo que, como saben, República Dominicana tiene un rol importante porque, como bien señala Federico, ha sido el país y también Bélgica nombrados como líderes en la lucha contra este tipo de sustancias narcóticas. Recuerden ustedes que, y digo que el gobierno dominicano ha leído bien este espíritu del gobierno del presidente Trump, porque cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, vino a República Dominicana, fue ese mismo día en el Palacio Nacional, cuando el presidente Abinader nombró al vicealmirante Cabrera Ulloa como zar antidrogas. Y esta lucha ha tenido algunas informaciones que, por decirlo de alguna manera, le pintan bien el panorama a la República Dominicana en materia de lucha contra las drogas. Pero no se puede dejar de mencionar, compañeros, también que hay varios casos de narcotráfico que están salpicando al propio gobierno, que están en este momento en tribunales de Estados Unidos. Y quizás, no quiero especular, pero eso también está sobre la mesa, esa discusión se haya planteado. ¿Cómo y cuál va a ser el alcance? ¿Hasta dónde está llegando esto? ¿Qué está haciendo el gobierno? Son preguntas que
habrá que hacerle quizás a los representantes tanto de la DNCD como también del Poder Ejecutivo sobre si hay preocupación en Estados Unidos por el alcance que pueden tener estos casos de narcotráfico en representantes políticos de la República Dominicana y, hay que decirlo, estrechamente vinculados y parte del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo creo que esta visita tiene dos colores, tiene dos cartas, tiene un ámbito positivo que habla de las incautaciones que ha hecho República Dominicana, esa cooperación que el país ha estado brindando para atacar a carteles del narcotráfico, tanto en el mar como también en territorio nacional. Pero hay otra cara de la moneda que tiene que ver con la discusión de cómo el narcotráfico permea a instituciones político-partidarias del país, hasta dónde está alcanzando esto. No creo que esa discusión quizás se dé ahí con el presidente de la República, pero de que eso se está hablando, compañeros. Bueno, en otro orden, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en nombre del Gabinete Eléctrico, aclaró este jueves que no es cierta una información en la que asegura que el Comité Técnico habría concluido el informe técnico sobre el evento ocurrido en la Red Eléctrica Nacional el pasado martes. Santos indicó que el Comité Técnico volverá a reunirse este viernes 14, fecha en la que se continuará con la revisión detallada de la información solicitada a todos los participantes del CENI. El funcionario indicó además que la investigación está en curso y que al tratarse de una pesquisa rigurosa debe abarcar todos los agentes involucrados, incluyendo transmisión, distribución, generación, operación del sistema y personal técnico en campo. Algunos medios habrían difundido la información de que la falla que causó un colapso total del servicio de energía eléctrica se debió a un error humano. Habrían no. Lo publicaron. Sí. De que lo publicaron, lo publicaron. ¿Y la fuente? Y la fuente no quedó. Ayer teníamos esta conversación y le mencionaba yo a Yanesi que creo que fue de las pocas periodistas que advirtió que hubo este cortocircuito, por decirlo de alguna manera, en la propia comunicación del Ministerio de Energía y Minas, porque se conoció temprano y Yanesi ahora nos facilitó el video y creo que ya producción lo tiene. Lo tiene listo. Lo tiene listo. Podemos colocarlo, el de la viceministra de Energía, que atribuyó a un error humano lo que había pasado allá en la subestación entre San Pedro de Macorís y La Romana. Y se basa en el informe del Comité de Fallas, entonces, según lo que ella dice. Vamos a ponerlo. Tenemos el corte de la viceministra. Bueno, lo vamos a mostrar en unos minutos. Entonces, ¿qué ocurrió? El día antes, al menos un medio de comunicación impreso, nacional, difundió un texto en el que hacía referencia a un informe. No mencionaba el origen del informe, no mencionaba la fuente, no decía si era un informe de algún técnico específico. Algunos compañeros, como el caso de Yanesi, mencionaron que parecía una referencia al informe que había establecido la Fuerza del Pueblo y que también había sido difundido más temprano. Pero cuando usted lee el Listín Diario, ahí no dice Fuerza del Pueblo por parte, en su primer informe. Entonces se suma a este sancocho de informaciones lo que comentó la viceministra de Energía ayer. Vamos a escucharlo. Conforme el informe que emitió el Comité de Fallas, pues el resultado del mismo arroja que hubo un error humano operativo a la hora de hacer un cambio en una línea de tensión, y eso provocó pues la salida de la línea 138 kV de la subestación de San Pedro de Macorís y provocó pues la salida de esas importantes unidades de generación en el este del país. ¿Alguna medida para que este tipo de errores o fallas no hagan suceder? Bueno, pues sí, definitivamente que desde los organismos y las instituciones eléctricas de nuestro país pues se están identificando aquellas soluciones que busquen mitigar este tipo de errores con el refuerzo a las medidas de supervisión y otro tipo de medidas que podrían apalancar este tipo de situaciones. Mencionó de igual manera que de haber tenido reserva de energía. ¿En Calvin? Ahí está la viceministra Yanesi. Bueno, mencionaba. Gracias. Hemos visto ya lo que dijo el comunicado, el ministro Joel Santos, que lo que hace es desmentir lo que dice la viceministra porque la información de ella surgió primero
Y él hace referencia solamente a informaciones que se dieron a conocer en los medios de comunicación, pero hay también versiones a lo interno del gobierno y ahí lo hemos visto. Hay que entender que en medio de una situación de crisis es normal la dispersión y cómo tú reaccionas. A veces quizás es fácil decirlo desde cuando usted no está en el centro de la situación, que le toca manejarlo, administrarlo. Hasta ahí hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque las crisis traen ese tipo de situaciones. Y siempre se dice, ay, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Bueno, quizá es fácil decirlo, pero mucho más difícil hacerlo. Dicho esto, hay que tomar en consideración que las contradicciones con relación a este tema, el informe todavía no está listo, según decía el comunicado. Va a haber una reunión hoy, Energía y Minas, que hoy se va a reunir de nuevo el gabinete eléctrico, los técnicos, para evaluar información, para buscar explicaciones técnicas y darle una versión oficial al país sobre lo que ocurrió. El comunicado no dice que va a ser hoy, que se va a dar esa información, sino que hay una reunión y tampoco especifica la hora en que va a ocurrir. Sí hay que decir que hay otro tipo de contradicciones que son mucho más escandalosas y mucho más preocupantes a lo interno del gobierno con relación al mismo tema, y es con el suministro de energía en el metro de Santo Domingo. Porque don Celso Marrancini, que decía que no, que el metro nunca tuvo un sistema eléctrico propio, que eso no era cierto, y luego hemos visto al director de la OPRED en una llamada también, de una forma bastante informal, de comunicar un problema de qué fue lo que ocurrió, y hay contradicción con relación a eso dentro del propio gobierno. Pero lo que más me llama la atención es la insistencia, ¿cómo definirlo? Ese deseo del gobierno de abrazarse a no querer admitir una falla, a permanecer en el error por no admitir que algo anda mal, especialmente en la gestión del metro de Santo Domingo, y querer decir que lo que todo el mundo está viendo, que aquí hay un problema, que ha habido una falla evidente, entonces por eso se cae en la contradicción. Esa no puede ser el camino del gobierno. Cuando algo está mal, lo que hay que hacer es corregirlo. Eso no se resuelve armando campañas en contra de quienes hacen las observaciones. Eso no se resuelve así. Desde el gobierno los problemas no se resuelven así. Eso le luce a la oposición, que no tiene la capacidad ni tiene la responsabilidad de responderle a la ciudadanía y de resolver los problemas, porque ese no fue el resultado de las urnas. El papel de la oposición es otro. Me parece que el gobierno ha sido muy consistente en cometer ese tipo de errores, ahora y antes, y debe abandonar esa estrategia, porque eso lo único que hace es afectar la credibilidad y la confianza que debe tener la ciudadanía hacia sus autoridades. Hagan la campaña también en contra y desautoricen y confronten los datos. Sí, pero primero resuelvan el problema. Los problemas no se van a resolver haciendo campañas en contra de los líderes de oposición y en contra de quienes critican muchísimas veces, en la mayoría de los casos, con mucho más razón que el propio gobierno. La respuesta del gobierno tiene que ser la solución a los problemas y coherencia en la respuesta. Bueno, mira, la autoridad de un funcionario viene dada en función de la fuente que le legitima el poder que utiliza. Esa autoridad puede ser los votos que usted sacó en unas elecciones si es un funcionario electo. Puede ser un decreto que le dio el presidente, o puede ser la violencia que usted ejerce si es una dictadura.
Pero no importa qué tipo de fuente de la autoridad usted tenga, la verdadera autoridad que tiene un funcionario público, de la naturaleza que sea, es la legitimidad que construye frente a la ciudadanía en función de sus ejecutorias y de su gestión. Eso aplica incluso hasta para la dictadura más salvaje. Si la dictadura no resuelven, las tumban, porque la gente quiere resultados. Entonces, la legitimidad viene en función de la gestión. No nos olvidemos nunca de eso, y esto es teoría política. El problema de esta discusión es que se está dando dentro de un marco de actuación con unas variables que son anteriores al problema del martes, que es la falta de credibilidad de las autoridades del sector eléctrico de la República Dominicana. Lo pueden poner en mayúscula, subrayado y con comillas. Porque el tema es que ha habido una recurrencia estructural a lo largo de los últimos meses, a lo largo de los años, aquí, ahora, donde estamos viendo faltas que si hubieran ido a la universidad a estudiar gestión eléctrica, se lo hubieran dado en el primer semestre. Para muestra, se le olvidó comprar carbón en Punta Catalina. Para muestra ese botón solamente. A partir de ahí había que tomar decisiones y no se tomaron. Y aquellos polvos trajeron este lodazal. Entonces, esa falta de credibilidad que tiene la autoridad eléctrica, son los mismos actores que están ahí. Búsquense la foto de la reunión del comité de falla, que por cierto, hay cierta justicia poética con la selección del nombre. Búsquense la foto del comité de falla, vean quiénes están ahí. No le vean la cara, porque la cara, el lenguaje no verbal lo dice todo. Pero vea el perfil y el tiempo que están. Si los mismos problemas los tenemos los últimos 5 años y están las mismas autoridades, claro. ¿Dónde está el problema? Aquí, en la Capitán Eugenia Marchena. ¿Dónde está el PLD? En la Independencia, frente al Sheraton. No, compañero, porque vamos a decir las cosas como son. Entonces, dentro de ese contexto de deterioro político, de la credibilidad de esta pléyade de funcionarios, es que se da este problema. Entonces, por lo tanto, el pecado original es que los informes técnicos no van a ser creíbles, porque se va a aplicar, lamentablemente, la falacia ad hominem. No importa lo que se diga, el problema es quién lo va a decir y si le creemos a quién lo dice. Le vamos a crear a las personas que tienen meses y meses diciéndonos que la energía va a empezar, que la planta, que la licitación, que el mes que viene, que en 2 semanas, a ellos que le vamos a creer. Pero vimos la tanda de apagones. Entonces, si no resolvemos este tema ahora, ¿qué vamos a esperar en el próximo verano del año que viene? El manto protector de Tatica, ¿qué va a resolver el problema? La realidad es que lamentablemente tenemos que ser, o lamentablemente no, por suerte, tenemos que ser rigurosos. Este es un tema muy técnico. No nos compete a los comunicadores, a los periodistas y a nadie que no sepa de esto estar opinando sobre eso. Pero el problema es que lo que tienen que opinar se están contradiciendo entre ellas. Porque es que el problema es que el ministro de Energía y Minas dice que el comité técnico no habría concluido el informe técnico sobre el evento ocurrido en la red eléctrica. Y una viceministra de él dice que según el informe técnico fue un error humano. Entonces, compañeros, pónganse de acuerdo. Sabemos que hay problemas de comunicación a nivel estructural, pero pónganse de acuerdo al menos en una única versión, que es el ABC de la comunicación. Sin embargo, hace bien el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en decir que es una pesquisa rigurosa que tiene que abarcar todos los agentes, incluyendo la secuencia. Y como dice Yanesi, lamentablemente, lamentablemente no, los hechos indican que una investigación del carácter, el calibre y el perfil de la que el ministro está hablando, que es la correcta, lo que él dice, no se va a hacer en 48 horas. No, y vamos para 72 ahora, en 5 horas. No se va a hacer en 72 horas, porque una pesquisa rigurosa toma tiempo. Pero el problema es que ustedes están dentro de un marco situacional que la gente, al no creer, porque el problema es la credibilidad, no quiere que ustedes, ese tiempo lo van a decodificar en ocultación. Y es lamentable, porque sabemos que no es así. El primero que quiere que se sepa lo que está pasando y lo que pasó es el gobierno, porque es a él que le perjudica. Pero en los hechos no se va a ver así. Lo que yo le voy a dar humildemente, y no es un hecho, es una opinión y una recomendación, es que traten de resolver este problema antes del lunes. Antes del lunes. Antes del lunes. Claro. O por favor no caigamos en la pifia comunicacional de hacer que sea el presidente de la República en la semanal de la semana que viene que tenga que leer el informe del comité de falla. Porque a propósito de energía, está bien, estamos hablando de energía, pero el presidente no puede ni debe ser el pararrayo, a propósito de energía, de todos los errores de sus funcionarios, sobre todo de los funcionarios
de su sector eléctrico, que son los mismos de siempre. Y creo que por eso se va a reunir hoy este comité de fallos para dar el informe. Deberían dar hoy el informe. Los tiempos, desde el punto de vista técnico, no han sido revelados, pero si ya avanzaron, por lo menos en una parte de ese informe, deberían comunicarlo hoy para que no dejen al presidente Abinader el lunes respondiendo a una prensa que le va a consultar sobre varios temas. Uno, sobre esas declaraciones que vienen de distintos litorales, pero de un mismo gobierno. O sea, la declaración inicial, ¿verdad?, que se correspondía con un informe que aún no había sido concluido. Al día siguiente aparece un informe en medios de comunicación, un informe que por sus características lucía tan técnico que yo decía, ¿cómo un partido de oposición lo tiene si no está dentro de la misma, dentro del mismo sistema para darse cuenta exactamente qué fue lo que falló? Y por otra parte, hay que decir que entonces en horas posteriores se desmiente a algunos medios de comunicación, pero una viceministra de esa cartera confirma lo que esos medios de comunicación habían señalado. Entonces, ese masacote, ese sancocho comunicacional tiene que ser resuelto de aquí al lunes, para que al presidente no le caigan todos los palitos y tenga que responder a eso. A fin de cuentas, el tema comunicacional a mí es lo que menos me preocupa, se resuelve, aunque genera un problema de credibilidad, y creo que sobre eso habló el expresidente Leonel Fernández ayer. Pero a mí lo que más me preocupa es que esto no se vuelva a repetir, y por eso ayer en el comentario mencionaba que este tipo de situaciones tan graves deberían tener una consecuencia inmediata, deberían tener una reflexión y una consecuencia inmediata. Si se quedó el metro de Santo Domingo, que transporta a 380,000 personas diarias sin operación, porque la planta, porque la unidad de mantenimiento tenía un combustible desde hace 11 años, a este gobierno le corresponden 6 de ese combustible que se puso malo por falta de uso. Entonces eso es muy grave. Eso tiene que tener una consecuencia administrativa, y por eso sí, nosotros sí creemos que hay situaciones que ameritan asumir una responsabilidad, dar un paso adelante, y el señor de la OPRED lamentablemente debería decir: yo pongo mi cargo a la orden. Es lo mínimo que uno debería advertir ante una tamaña situación de total locura lo que se vivió en Santo Domingo y en todo el país, pero en Santo Domingo por el tránsito, etcétera, pues por supuesto en mayor medida, compañeros. Pero si por cuestiones de tiempo, rigurosidad o extensión o profundidad no se puede tener el informe antes del lunes, yo también le recuerdo al comité de fallas que asuma algo que ha sido una práctica reciente, que es que tire un informe preliminar. Claro. Como la explosión de San Cristóbal, que fue un informe preliminar en el 2023. O como el del Jet Set, que fue un informe preliminar. Usted tira el preliminar, y aunque el definitivo nunca llegue, no importa, pero den un preliminar, aunque sea. Y como se está dando consejo, yo creo que el presidente no debe incurrir en la semanal del lunes si todavía no hay explicación de esto. Para hacer lo que como hizo con el CNM, que le preguntaron y dijo: Antoliano responde. Que Joel Santos esté ahí, Joel responde. Me luce que va a ser así. ¿Tú crees? Me luce que va a ser así. Vamos a No, una pausa. presidente, eso no le queda Tú a bien. ver. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Vamos a la Cátedra de Salud Mental de los viernes con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor José Miguel Gómez. El tema que nos trae hoy, señores: personalidades altamente conflictivas. Yo sé que usted, como yo, le está dando vuelta a su cabeza y ubicando a quienes tiene a su lado o a su alrededor con estas características. Buenos días, doctor. Yo pensaba que ese era el título de una rueda de prensa de ayer en la zona colonial, pero no. Doctor, buen día, bienvenido. Oye, la verdad que ustedes me hicieron reír. ¿Y cómo me le va, doctor? Muy bien, yo lo veo bien, ustedes están como de viernes. Estamos relax. muy en viernes. Sí. Yo estoy mejor de cómo me veo, doctor. ¿Verdad que sí? Ay, ay, ay. Ay, qué bueno. Eso alegra ¿Escucharon, mucho. chicas? Y diría la novia, y eso es mucho ¿Qué novia? decir. Yo no uso eso. Cónchale, Federico, pero... Miren, Es difícil como los quiera. últimos, Era un los gancho para ver últimos si tenía. temas, los últimos temas de salud mental, resulta que son los amigos televidentes que lo están sugiriendo. Sí. Y aquí tenemos una visión tan democrática, tan reflexiva,
que a veces elijo un tema y ya el miércoles alguien me escribe diciendo, doctor, hable de esto. Y lo cambia. Estoy complaciendo a una amiga que me escribió al WhatsApp diciéndome que quiere el tema de personalidades altamente conflictivas. Y como ustedes hicieron en la introducción, todo el mundo tiene en la familia, en un trabajo, en una pareja, en un grupo de amigos, alguien ha estado en la piel o conoce a una persona que es altamente conflictiva, que en diferentes espacios maneja siempre alta tensión emocional, que es una persona hiperreactiva, que es una persona que siempre busca imponer su razón, que es una persona colérica y que es una persona que genera conflicto, desavenencia, en áreas donde se pudo haber negociado, donde se pudo haber ser asertivo de forma comunicacional, o tener empatía emocional, o tener cierta habilidad o destreza para manejar un conflicto. Sin embargo, esa persona que es altamente conflictivo lo empeora, lo elige, lo busca y lo empeora y le da sostenibilidad a ese conflicto. Y mucha gente piensa que lo hace agrede, que es una persona tóxica, intolerante. No. La persona, y hay libros en neurociencia que hablan de cerebro dañado, la persona altamente conflictiva, su problema está en su cerebro. No es que nació así, fue que las experiencias del pasado, los microtraumas, los macrotraumas, su biología y sus áreas emocionales cambiaron. Y entonces tiene en el cerebro unas amígdalas cerebrales hiperreactivas. Las amígdalas son las que guardan emociones, las amígdalas que tienen que ver con el miedo, las amígdalas tienen que ver con el estrés y tienen que ver cómo usted reacciona. Entonces, si usted tiene una amígdala cerebral hiperreactiva que siempre le recuerda eventos, usted rápido reacciona sin que su corteza prefrontal le dé la posibilidad de discriminar, de posponer lo que usted va a decir. Son eminentemente reactivos, es decir, un estímulo entra al cerebro y una respuesta sale del cerebro, sin el cerebro darse el tiempo de cómo pensar lo que va a decir, lo que va a hacer y sobre todo, discriminar la proporcionalidad. Eso le pasa a las personas altamente conflictivas. Doctor, mucho se dice de que no es lo que la otra persona sea, sino cómo uno asume lo que ocurre con esa persona y cómo eso funciona o trabaja en el espíritu de uno mismo, ¿no? Te dicen, no es lo que te hagan, sino lo que tú permitas y sobre todo lo que eso permita, lo que tú permitas que eso haga en tu comportamiento. ¿Qué tanto de cierto hay para este tipo de casos? ¿Y cuáles son sus principales recomendaciones, doctor? Y algún ejemplo que usted quizás nos pueda compartir, porque son muy ilustrativos. Mira, qué bueno que tú plantees eso así, porque a nosotros nos pasa el 10% de las cosas que suceden en la vida. Ahora el 90% es qué lectura nosotros le damos a ese 10%. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo visualizamos? ¿Qué empatía tenemos para darle una respuesta adecuada a ese 90% de reacciones que vamos a hacer? Ahora, ¿cómo reacciona? ¿Qué hacemos con una persona que es altamente conflictiva? ¿Qué es lo que pasa? La gente siempre le pregunta, mi jefe es así, mi pareja es así, mi hijo es así, o mi suegra es así. Sin embargo, yo no puedo, con esa persona que tengo esa relación primaria, yo no puedo deshacerme. Claro. ¿Qué voy a hacer, doctor? En psicoterapia se le enseña a cómo aprender a vivir con ese tipo de personas. Y lo primero es decirle, mira, aprende a poner límites. Los límites son fabulosos, sobre todo los límites flexibles, lo que le llaman límites de contención, que es el límite que te enseña
a manejar silencio, a medir la proporcionalidad, a esperar para responder. Y también el límite de contención te dice cómo tú pones límite para distanciarte de los espacios y de las reacciones emocionales destempladas que tiene la persona que es altamente conflictiva. Es decir, no responderle cuando está iracundo. Cuando te grita, tú le puedes decir a esa persona, voy a hablar cuando tú estés en control. Le está enseñando a él y te está enseñando a ti mismo a eso. Lo tercero es poner límite y decir, cada vez que tú reacciones de manera desproporcionada, yo no voy a estar presente. Yo me voy a retirar. No acepto maltratos, ni humillaciones, ni descalificaciones. Ni voy a reaccionar como tú reaccionas. Entonces, cuando tú le haces eso 1, 2, 3 veces a la persona que es altamente conflictiva, tú le vas enseñando un orden de comportamiento, pero también te está dando la seguridad a ti misma de tú aprender a controlar tus emociones. Esa es la mejor forma de funcionar. Doctor, usted habla, bueno, vamos antes que nada a motivar a las llamadas al estudio, como todos los viernes, a los amables televidentes, recordarles que con el 809, tanto el 683-8785, 683-8786, 683-8795 y 683-8796, usted puede comunicarse y hacer las preguntas al doctor sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Doctor, le pregunto, usted habló de componentes biológicos dentro del cerebro, habló de las amígdalas, habló de un daño, digamos, físico en algunos puntos del cerebro, y la pregunta es si esos daños, como usted señalaba, cerebros dañados, son reversibles, son tratables, o al igual que otras patologías de orden ya biológico de nacimiento, el ser humano que tenga este tipo de personalidad siempre será conflictivo o podría trabajarlo y obtener resultados diferentes. Esa es la parte importante, que ese cerebro que tiene modificación en la lectura emocional, que es un cerebro muy rígido, muy psicorrígido, poco flexible. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Que tiene un sistema de creencia distorsionado y limitante, pero reforzado, donde esa persona asume situaciones que percibe, pero las percibe de manera distorsionada. Siempre cree que personaliza el conflicto, siempre cree que es contra él que están. La dinámica que se está planteando es generalizada, pero él la está focalizando de manera defensiva que es contra él. Y por eso él arremete, porque lo están irrespetando, porque lo están desafiando y porque entiende que es contra él. Entonces personaliza los conflictos, porque sus pensamientos son automáticos, no tienen pensamiento reflexivo. No es la persona capaz de decir, ¿qué tal si yo voy a la reunión y yo primero escucho lo que van a plantear? ¿Qué tal si yo voy a la reunión y yo voy en un orden de paz o de mediación al conflicto o a las diferencias que va a haber? No, él tiene un pensamiento totalmente irreflexivo, automático, que le dice, yo voy a la reunión y si me provocan me van a encontrar. O al revés, o voy a pelear. O voy a pelear. Voy con 2 peñones. O voy a imponer mi verdad. Sí. O a mí nadie me va a dar el brazo a torcer. Entonces, es igualito que el que hace condicionamientos automáticos emocionales. Hay gente que va manejando rumbo a su casa y va pensando en el carro, y ahora si yo llego y me vienen con una cosa, yo voy a responder. Y cuando llega a la casa, ya llega condicionado, enojado, con la cara, la expresividad dura, y no da abrazo, no da un beso. Y tú dices, ¿qué le pasó? Ya llegó condicionado. Yo me estoy riendo. Porque pero él mismo se condicionó. Pero yo me estoy riendo pero es por otra cosa, porque me acordé de un amigo. No tiene nada que ver, doctor. No, uno siempre se acuerda de alguien, nunca de uno mismo. Tengo un buen amigo que siempre se acuerda. Y uno tiene un amigo. Uno siempre tiene un amigo. No, yo tengo un amigo acá. Ay, sí. Doctor, mira, yo tengo un amigo. Oye esto. Íbamos camino a la universidad, de la universidad a la casa, y él vivía muy cerca de mí. A veces me daba la bola. Y él decía que
ya yo sé que mi mamá me tiene un plato de lentejas. No he llegado y ya tengo ganas de lanzar al piso. Ya está pronunciando. Él decía, oye, Marte, Sí. otra vez me van a dar lentejas. Ahora, Doctor, pero ¿qué me pasa si gustaría- un día no le guardan la lenteja? Claro, claro. ¿Verdad? Como quiera va a buscar. Hoy, Va a buscar. qué raro, hoy no Sí, existe sí. lenteja. No existe lenteja. Cuéntame. Tan buena que te quedan. Doctor, ¿qué puede pasar cuando una persona con estas características asume una función pública? ¿Cómo eso entra en...? Ay, buena pregunta, Yanesi, buena pregunta. Él se está riendo, porque hay Buena gente pregunta. que llegan a una función pública, entonces esa personalidad la aplican en el cargo y no hay como un distanciamiento entre la gestión y un enfoque personal de los problemas, de la vida, del manejo, de las circunstancias y de las situaciones que se presentan en el día a día. Pero mira, doctor, déjame ampliar la pregunta. No solo que llega a una función pública, también puede ser al liderazgo en un partido opositor, por ejemplo. Claro, también, Sí, también. sí. También. Mira qué pasa. El que vive con el personaje de persona altamente conflictiva, el traje no se lo puede quitar. Ajá. Porque el problema no está en el traje, no está en el puesto, el problema está en su cerebro. Entonces, donde quiera que vaya, esa persona le va a crear dificultad poder manejar ese personaje. El personaje es lo que tú vendes, lo que tú proyectas, lo que tú dices, lo que tú haces, los resultados que tú tienes. La personalidad es la que debe dirigir el personaje. Un cerebro flexible, un cerebro empático, emocionalmente regulado, es un cerebro que está en capacidad de modificar los patrones de conducta para adaptarlo a nuevas realidades y a nuevas circunstancias. Entonces, un cerebro psicorrígido, dañado, como le estaba explicando en principio, es una persona que cuando llega al puesto, sea el puesto militar de alto rango, sea el puesto político, sea el puesto de la empresa, entonces va a llegar con la misma psicorrigidez, con la petulancia, con las dificultades para entenderse con los demás, no es un líder asertivo, no comunica transparente, fomenta grupos y somos todos, que tiene la tendencia a ser autoritario, que es como él diga y como él piensa. Entonces eso le dificulta. Puede ser que se dé a notar, pero al final, sus resultados de desempeño gerencial son pobres, porque es la persona que no se deja fluir con los demás. Es la persona que hace grupismo, y el grupismo lo hace en función de los que le tumban el saco, el polvo, o de los que le lamben, o de los que lo amparan, o los que lo protegen, o los que le dicen lo que él quiere oír. Sin embargo, aquellas personas que pueden tener ciertas diferencias de tipo programática, que piensan diferente, que le quieren aconsejar que las cosas se puedan hacer con resultados diferentes, la distancia porque cree que están contra él. Personaliza esas diferencias. Y de ahí es que hay tantos gerentes que obstaculizan los trabajos. De ahí es que hay tantos políticos que fracasan cuando llegan a dirigir grupos y a dirigir instituciones. Y por eso tú ves que hay políticos que logran un resultado a corto plazo, pero no llegan a la trascendencia. Y esa es la dificultad de la persona que tiene un cerebro rígido. Y cuando estamos hablando de un cerebro rígido en la personalidad altamente conflictiva, resumiendo, estamos hablando unas amígdalas hiperactivas, una corteza prefrontal con poca capacidad de medir proporcionalidad, de medir riesgo y de medir consecuencias, y una parte del sistema límbico emocional que no tiene la inteligencia emocional para aprender a regular sus emociones. Doctor, Es tenemos decir, una no, llamada. no las administra. Tenemos Adelante. una llamada. Buen día, hola. ¿De dónde llama? Sí, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Óigame, yo soy una persona, tengo 70 años de edad, pero yo he pasado por dificultades, muchas dificultades. Entonces, ¿qué sucede? Que yo pienso más en el futuro que en el presente.
Entonces no me llena nada y tengo como miedo, yo tengo como miedo al futuro. Y a mí me hicieron una resonancia magnética y una neuróloga me diagnosticó que mi cerebro está un poquito mayor que yo. Entonces yo quisiera saber qué opinión tienen ustedes sobre mi situación por esto que le estoy diciendo. Muy importante la pregunta que usted ha hecho. Y ponga la atención que voy a tratar de explicarle lo que le está pasando. Mira, el exceso al control del futuro es lo que genera ansiedad y angustia. El usted preocuparse mucho por querer tener control de lo que va a pasar el año que viene, dónde va a estar en el 2030, eso es angustiante. Y el que tiene el exceso por el pasado, por vivir conectado con el pasado emocionalmente, hablando y rumiando mucho el pasado, entra en depresión. Si usted quiere estar bien, viva el presente. Levántese todos los días a vivir ese día que tiene adelante. Programe el día de hoy, no el pasado y mucho menos el futuro. Si usted organiza bien el presente y conecta bien con el presente, usted va a funcionar mucho mejor. Esa angustia, esa desesperación, ese miedo, ese exceso de control por el pasado, es lo que más enferma, angustia y le genera estrés y angustia emocional, visceral a la persona que se preocupan. Y de ahí es que vienen los trastornos de ansiedad, Claro. los trastornos de ansiedad social, y de ahí es que vienen los problemas de sueño y los problemas psicosomáticos. De manera, amigo, vive el presente, no se preocupe mucho por el futuro. Bueno, doctor, dice por ahí una cita bíblica, no te preocupéis por el mañana, vive el día de hoy, que cada día trae su propio mal. Claro. Su propio afán. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a Bueno. Ay, Un abrazo, y feliz los fin de libros, semana. y los libros, doctor, no los tenemos hoy porque eso no, es de orden. Siempre Kelvin. lo pone, pero... Ay, sí, qué- lo pone. Doctor, ¿y el conversatorio cuándo es? Estaban ahí, El pero parece que Kelvin se conversatorio, fue. vamos bien, el próximo jueves, 20, por favor, Este jueves que viene. Cuesta, libro, 7 de la noche, Rafaela Burgos, y quien les habla, vamos a hablar sobre la familia, los desafíos de la familia en la posmodernidad. ¿Qué es lo que está pasando con la familia? Rafaela Burgos le va a contar en Cuesta Libro, 7 de la noche. Qué bueno. Así que doctor. asista. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pausa. 8:37 minutos de la mañana. Ustedes gracias por continuar con nosotros. En esta parte del programa recibimos con cariño al maestro Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque tienen próximamente el 6º Congreso de Filosofía. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias a todos. Cuéntenos, detalles por del favor, de qué Congreso. se trata este Congreso, por dónde va, cuáles son los temas y cuál es la fecha exactamente. Ah, bien. El Congreso, ¿por dónde va? El 6º Congreso Dominicano de Filosofía, cuyo lema es Pensar en Español, apuesta por la identidad dominicana. Yo creo que ya en el lema del Congreso dice por dónde va el asunto. Sí. La fecha de inauguración es el jueves 20 a las 6 de la tarde en el Museo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tendrá una conferencia inaugural muy importante que estará a cargo de un filósofo español de la Fundación Gustavo Bueno, que es un filósofo en habla español, yo diría que el que más alto ha hablado en lengua española y cuidado si en todas las lenguas. Es un pensador que ha pensado la filosofía en español, porque hay que marcar una diferencia bien clara entre la filosofía o el pensamiento que se elabora en lengua francesa, inglesa, alemana y la que se piensa en español. Lo que nos da el sentido de identidad a todo lo que hacemos es la lengua en la que pensamos las cosas, en la que pensamos el mundo. Entonces, en ese sentido hemos elegido precisamente el lema Pensar en Español como apuesta por la identidad dominicana, por una situación particular en la que nos encontramos hoy.
República Dominicana se encuentra, vamos a decir, en un serio riesgo de desaparecer como pueblo, con su identidad propia, con una seña particular que lo vincula a su historia, porque por un lado, vamos a comenzar por el lado de la cultura, de cada día más los dominicanos quieren irse a Estados Unidos, pensar en inglés, en fin, hacer ciudadano de quinta categoría en un país grande que de más en más te invita a que te disuelva, a que te integre al mundo global, a que el individuo importa más que el colectivo, como somos los dominicanos. Disuélvete aquí, piérdete aquí, vuélvete un ciudadano del mundo, sin que necesariamente ser ciudadano del mundo signifique algo para el dominicano. Está bien de que usted vaya a trabajar a otra parte, que se busque la vida, nadie se mete en eso, ¿verdad? De que usted mejore en esos términos, pero lo que nos hace disfrutar, lo que nos hace vivir la vida, es el sentido de ser parte de algo, donde a mí me conocen, donde a mí me quieren, donde podemos sobrevivir inclusive hasta sin recursos económicos. Y por el otro lado, no es un secreto para nadie que de más en más nosotros compartimos una frontera que tiene más de 290 y pico de kilómetros abiertos de frontera, donde día por día entran, día por día no, segundo a segundo entran muchísimos haitianos que vienen a sobrevivir a la República Dominicana, pero que no vienen con la vocación de integrarse a la República Dominicana como tal, sino que vienen con la vocación de seguir siendo haitianos. Y eso está muy bien para ellos en Haití, pero para la República Dominicana es un serio peligro. ¿De qué? De que terminemos siendo desplazados. ¿Por qué? Porque los haitianos, las haitianas paren a una velocidad mayor que las dominicanas. Esa es una estadística terrible, 30-37% de la estadística en las maternidades son de parturientas haitianas. Usted le mete eso en 50 años, usted se dará cuenta de que hay una sustitución de la población dominicana. Pero esa es la parte de ellos, de que son un pueblo que está sobreviviendo, no ha logrado organizarse nunca, estabilizarse, establecer reglas de juego y prosperar en su propia tierra. Y entonces ellos tienen, bueno, son desplazados por la realidad económica y vienen aquí, que es la frontera que les queda más cercana. Pero internamente en República Dominicana el otro peligro que tenemos es que de más en más, tanto en medios de comunicación como las academias, la UAS es un ejemplo de eso, tenemos a muchísimos dominicanos que de manera graciosa dicen, y es un testimonio que puedo dar porque me pasó en un doctorado que estamos cursando en Humanidades, que estudiantes de doctorado, que son profesores y profesores del doctorado, celebrando que en algunas escuelas dominicanas solo se habla español dentro del aula, porque en el patio lo que se habla es creol. Señores, pero esas son cosas para celebrar. Yo recuerdo que no pude aguantar, siendo alumno, siendo director de Escuela de Filosofía y siendo alumno del doctorado, no pude aguantar esa chelcha que tenía esa profesora y tenía ese dominicano que estaban celebrando como una gracia etnolingüística, dirían ellos, una gracia etnolingüística, una cosa bella que se está dando en República Dominicana, de que en algunos espacios solo se hable creol, a lo que ellos le llaman creñol, que es una mezcla de creoles haitianos y español dominicano. Entonces digo, no, pero eso no es una gracia, eso es una tragedia. Es una tragedia porque el dominicano, con esa apuesta que ustedes están haciendo de ser gracioso ante el extranjero, por la circunstancia que sea, entonces estamos desapareciendo. Doctor, Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y usted acaba de hablar del tema de cómo se está pensando en otro idioma. No me recuerdo qué filósofo alemán era que decía, creo que era Heidegger, que decía que solo se piensa en alemán o se filosofa en alemán. Sí, Heidegger precisamente tenía esa... y bueno, por eso mencioné... Ahí voy. Comencé porque... Por la importancia del lenguaje, claro, de pensar... Sí. Ahora, de pensar. Más que el lenguaje, sí, es el de pensar en el lenguaje. Exactamente. O desde el lenguaje. Exactamente. Pero estamos pensando en español, pero si pensamos en dominicano y utilizamos, digamos, los ladrillos de comunicación que tiene el lenguaje dominicano del pueblo,
también hay un deterioro que no tiene nada que ver con el tema del creol, por ejemplo, porque el nivel de la lengua, le pregunto, el nivel de la lengua va bajando. ¿Por qué? Usted me dirá, pero eso significa también que el nivel de la reflexión y de la comprensión lo hace. Evidentemente, porque si usted ha dicho que los límites de mi mundo son los límites, el lenguaje son los límites de mi mundo, o sea que el lenguaje de alguna manera pinta el mundo, lo dibuja. Usted manifiesta a través del lenguaje lo que tiene en su pensamiento. Evidentemente que es así. Pero en lo que comencé a decir, me faltó una tercera parte. Comencé a hablar del inglés por un lado y el creol por el otro. Y entonces entra el español como apuesta por la identidad dominicana. Es una cosa que para muchos no es gracioso porque debemos apostar ¿a qué? A que el dominicano que habla español, el español dominicano, se conecte con 600 y pico de millones de hispanohablantes que hay en el mundo, que es donde nosotros entendemos que es la arista más importante de nuestra identidad. Por más que se quiera, por más que se diga, la cultura africana, la cultura aborigen que estaba aquí, es importante en nuestra identidad, pero el tronco llegó de la mano de la lengua española, de la religión cristiana o católica, y esas son cosas que no se pueden negar. Entonces la apuesta nuestra del dominicano debe ser a pensar en español. No necesariamente hablar, porque de hablar hablamos, y la lengua es una fortaleza, y está yo creo que evidenciado en Puerto Rico. Por más que los norteamericanos han estado en Puerto Rico, el puertorriqueño no ha desaparecido y precisamente la fortaleza está en la lengua. Por más que han penetrado a través de la religión evangélica, vamos a decir, que a muchos amigos no les va a gustar, por más que han penetrado ahí, donde en Latinoamérica yo creo que el país donde tiene más iglesias evangélicas fuertes, que son imperios de teleevangelismo y todas esas cosas, es en Puerto Rico. Sin embargo, la lengua española en Puerto Rico es lo que ha preservado la identidad del puertorriqueño, a pesar de que son una colonia, vamos a decir, una colonia norteamericana. Entonces, para nosotros es importante apostar a pensar en español. Naturalmente podemos hablar en otros idiomas, pero pensar, porque es que el pensamiento que se piensa a través de una lengua, como dijo Heidegger, que él dijo, no, solamente se piensa filosóficamente y científicamente en alemán. Antes se diría que en latín. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que en español se piensa al más alto nivel científico, filosófico y literario que en cualquier otra lengua. Pero se piensa con la característica y con la ideología, vamos a decir, de nuestro propio mundo. Profesor, además de esa conferencia magistral, en el marco del Congreso, ¿cuáles otras actividades para resaltar todas eso que usted ha puntualizado vamos a tener? Y de una vez nos repite la fecha del Congreso, todo el programa, porque ya cómo la gente puede asistir. Ajá. Muy bien. Es un lema. En los congresos disciplinares, ya sea de filosofía, de cualquier otra área, quieren hacer una revisión de lo que se ha hecho hasta el momento. Nosotros lanzamos un lema, pensar en español, pero no quiere decir que todos los temas van a versar sobre pensar en español. Nosotros, como director de la Escuela de Filosofía, apostamos a que se inscriban ese tipo de actividades, pero hay conferencias de todos los tipos, para todos los públicos hay. El congreso va a funcionar así. Del 16, 17 y 18 tenemos lo que se llama mesa de trabajo. Hay 20 mesas de trabajo con diferentes temas, desde el pensamiento de Juan Pablo Duarte, poesía y filosofía, todas las manifestaciones de las humanidades están ahí, están presentes. El jueves a las 6 inauguramos, el viernes trabajaremos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Habrá pausa para comida y esas cosas, que aprovecho para decir que será gratuito y que además las autoridades de la universidad, comenzando por el rector y el vicerrector de investigación y posgrado y nuestro decano de la Facultad de Humanidades, nos han favorecido con brindarnos también un almuerzo y un refrigerio de manera gratuita. No vamos a cobrar en el Congreso, simplemente queremos el apoyo, la presencia de todos los académicos y de la población dominicana de este banquete de filosofía y de otras cosas que vamos a ver ahí. Gracias, profesor. Gracias. Nos vamos con usted a la pausa y ya regresamos con deportes. Está con nosotros Frank Camilo. Vamos a hablar de deporte y vamos a
continuar profundizando un tema que es preocupante, que es el tema de las apuestas también, ¿verdad? A nivel del mundo deportivo. Pero hoy con Frank y con la invitada que tenemos aquí, Maru, vamos a trabajar el tema del perfil psicológico, ¿verdad? Eso es correcto. Gracias. Todo esto para no hablar del triunfo del glorioso. No, al contrario, voy a mencionar, una pena que no tenemos mucho tiempo, pero voy a mencionar que ayer ganó el Licey, que ayer ganaron las Águilas, otra vez viniendo desde atrás, remontaron, y que ayer ganaron los Gigantes. Voy a mencionar, qué bueno que lo dices así. Voy a mencionar que Shohei Ohtani vuelve a ganar el más valioso, muchísimos récords rotos ahí con 4 veces consecutivas, en 2 ligas. Voy a mencionar que volvió a ganar el más valioso en la Liga Americana Aaron Judge. Y voy a mencionar que tengo a María Eugenia Fernández aquí a mi lado, psicóloga deportiva de Maru Sports, porque tenemos un caso bastante triste con unos dominicanos que han sido acusados de manipular lanzamientos para favorecer a apostadores y los acusan de recibir sobornos. Ayer se entregó Emmanuel Clase en Estados Unidos, él viajó voluntariamente en el Kennedy, lo estaban esperando en el John F. Kennedy. Y la pregunta es, Maru, rapidito porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿qué puede llevar, no estoy diciendo con esto que sean culpables, pero qué puede llevar a un atleta como, por ejemplo, Pete Rose reconoció que sí, que había apostado, ¿qué lo puede llevar a tener un perfil sospechoso a la hora de pensar en manipulación deportiva? Realmente, gracias por la invitación. El perfil los atletas son el público más vulnerable. ¿Por qué? Porque el deporte les genera dopamina, emoción, recompensa. Y esto les da las apuestas. Dopamina, emoción y recompensa. En el deporte muchas veces no tienen el control de lo que hacen, mientras que en las apuestas sí tienen mayor control a lo que van a hacer. Es decir, se dice que él apostó a la cantidad de lanzamientos. Realmente eso se puede descontrolar en la hora del juego. Pero en las apuestas él tiene mayor control. Entonces se habla de un falso control a su rendimiento. Por eso se habla de este perfil psicológico. En el tema de la presión que tiene un atleta, ya hablábamos en revista deportiva de un niño de 12 años que le dice, mira, tú puedes firmar. ¿Esa presión que montan los atletas puede manejarse desde el punto de vista de psicología deportiva? Sí, se puede manejar. Y es como usted dice, hay presión externa, hay presión del equipo, hay presión de los familiares y la misma presión a las que se someten el mismo atleta. Entonces, desde niños tenemos que ver cómo manejar esa presión. Y tú estás precisamente, hiciste posgrado en Madrid, has estado estudiando, pero fuiste atleta de alto rendimiento. O sea, ¿qué te provocó a ti, siendo atleta de alto rendimiento, caer en esta profesión? Me ayudó que realmente hace falta. La psicología deportiva es acompañar, es optimizar el rendimiento del atleta más allá de lo físico. Muchas veces todos los atletas sí, él está bien técnico y tácticamente hablando, pero mentalmente se está presionando, no tiene confianza en sí mismo y todo eso se hace desde la adolescencia. ¿A ti te hizo falta un psicólogo? Me hizo mucha falta, sí. ¿Por qué? Porque dejé mi deporte sin necesidad de haberla dejado. Mi relación con mis padres también se vio afectada por esto, por eso hoy en día doy taller a padres, le doy las herramientas para que en casa sean padres y no sean entrenadores, porque al final casa debe ser un lugar seguro. Bueno, y esto, entiendo que tú has explorado esta profesión, además, con el interés también de caminar el camino que ya habías transitado, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué se está haciendo desde el punto de vista de la gestión pública en salud mental para el deporte en República Dominicana y hacia dónde deberíamos caminar? Puedo decir que ya está caminando por donde se debería de caminar. Sí. La mayoría de academias en béisbol aquí tienen psicólogos deportivos dentro de sus academias como parte de su plan. Hay academias de fútbol, hay academias de gimnasia que ya ellos mismos le sugieren a sus padres, bueno, pueden buscar ayuda psicológica porque muchas veces, aunque el entrenador dé las pautas, el jovencito no necesariamente la está absorbiendo como debería. Bueno, Maru, esto es un tema muy profundo y lamentándolo ya se acabó el tiempo. Dile a la gente cómo te puede localizar a tus redes sociales. Me pueden seguir en Instagram a través de Maru Sports _RD. Maru Sports _RD. Sí. Gracias, Maru, por estar con nosotros y gracias a Frank Camilo, que aunque está de cumpleaños, Frank, cumpleaños. ¡Hey, Frank!
no te ibas a ir liso. Muchas gracias. No. ¿Ah? Aunque Ese yo regalo una que te- pizza que van a poner. Ese regalo que te dio el glorioso ayer. Felicidades, Frank. Felicidades, Gracias, amigo, que María. sea mucho más. Cumple un buen día. ¿Estoy seguro? Se cobra mañana. Sí. Chao, chao. Mamá, y nos Hasta vamos el a comprar lunes. de